El movimiento verde tiene que preservarse. Como un espacio de participación política, como el espacio de participación política que la clase política le ha negado a la ciudadanía. Ahora bien, el sentimiento verde, que el sentimiento verde es lo que sentimos todos, lo que nos aglutina, lo que nos ha articulado en todos en torno a esta lucha, es lo único que tiene la capacidad, el potencial de construir un sujeto político que vaya a las instituciones. ¿Qué quiero decir? Bueno, yo soy una persona que se siente verde. Ahora, yo renuncié a mi vocería dentro del movimiento verde. Precisamente para no contaminar un espacio de participación política y ciudadana, donde la gente lo que está tratando de reclamar cambio en la democracia. Ahora bien, yo he entendido, como mi rol de político, que ese músculo que se ha construido tiene que articularse en una fuerza que tenga la capacidad de llegar a las instituciones y cambiar esas reglas del juego. El sentimiento verde es lo que puede articularnos a nosotros en torno a la idea de construir un nuevo orden democrático, un nuevo país, un país en donde las leyes realmente se respeten, en donde podamos construir la institucionalidad que no hemos tenido. Pero ese espacio de participación de la gente tiene que preservarse, tiene que cuidarse y tiene que mantenerse. Por eso siempre hemos dicho desde el principio, es un movimiento apartidista, pero es un movimiento político. Y por eso hay muchos miembros de partidos políticos en este espacio. Y como me decía Radamés, yo soy del Partido Reformista, pero yo estoy aquí como ciudadano. Porque mi primera condición, luego de la condición de ser humano, antes de militar en cualquier partido político, es la de ciudadano. Y aquí la identidad política que nos reúne es la de la ciudadanía. La de saber que tenemos una serie de derechos y una serie de deberes. Y de saber de que la corrupción y la impunidad ha negado esos derechos que nosotros tenemos como ciudadanos. Y hago ese énfasis especial porque muchas de las cosas que se han intentado para confundir incluso a la ciudadanía es de que esto se convierte en un partido. No, de aquí saldrán opciones políticas. De aquí saldrá gente que fruto del trabajo, fruto de la entrega, fruto del compromiso y del sacrificio, tendrá que liderar, no delante, sino junto con los compañeros, procesos. Y eso es natural. Y eso es natural. Pero tiene que ser un liderazgo horizontal, un liderazgo que esté permanentemente dialogando con sus compañeros, con sus compatriotas, con sus conciudadanos. No es el liderazgo que nosotros hemos tenido vertical, que no escucha y que no responde a las necesidades de la gente. El tema medioambiental. Todos los problemas que nosotros tenemos en nuestro país se fundan en el tema de la corrupción de lo político, en el tema de cómo nosotros no respetamos el ordenamiento que nuestras autoridades han creado, cómo nuestras autoridades no lo han creado. El problema haitiano es un problema que nosotros tenemos que resolver con el tema de la frontera, más allá de cuestiones de odio, de discriminación. Se debe a que la frontera de nuestro país solamente puede ser porosa con una clase empresarial y política corrupta y que permita que lo haga. Que permita que lo haga. Y el tema de la depredación de nuestros bosques, de nuestros recursos naturales, tiene fundamentalmente el componente de cómo las autoridades, a través de la subordinación frente al poder empresarial, se han entregado. O sea, todas esas empresas que están dragando nuestros ríos, que están cortando nuestros árboles, tienen la complicidad de las autoridades. Y eso es el reflejo de este diagnóstico que ha hecho el movimiento verde. Y es una impugnación a una clase política que no ha sabido administrar lo público y que ha administrado lo público en función de los beneficios de un grupo y no en beneficio de las grandes mayorías.
¿Cuáles dirigentes deben asumir el liderazgo? Yo no soy quien para decirlo. Yo creo que el trabajo de cada quien lo habrá de decir. Yo lo que creo que lo que va a primar es más allá del discurso, más allá de las palabras, es en las prácticas. Y es el compromiso de que estos nuevos dirigentes que surjan de este proceso se condiga con lo que la gente está reclamando. Porque la gente anhela y reclama un liderazgo que se parezca a la gente. Respecto al tema de la posibilidad ante la Corte Interamericana, para que ustedes vean cómo opera nuestra clase política. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió una sentencia en el año 2014 en donde declaraba nula la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, nos quitaron una vía de acceso para nosotros protegernos frente a las violaciones de derechos humanos que provoca el Estado Dominicano. Así como cuando se aprobó el Código Procesal Penal en el 2015, que el Congreso de la República suprimió la posibilidad de querellarse contra las autoridades por los casos de corrupción, asimismo, en cada oportunidad que pueden, cierran los espacios para que la gente no pueda acceder a las instituciones, para que la gente no pueda reclamarle a las autoridades rendición de cuentas. Y hay un propósito deliberado para hacerlo. Se habla mucho de la Constitución del 2010, de que establece una serie de mecanismos de participación, como el referéndum, como la iniciativa legislativa popular. Sin embargo, si ustedes se fijan en el referéndum, una de las cosas que prohíbe el referéndum tajantemente es que el referéndum nunca podrá celebrarse para revocación de un mandato, de una autoridad. Es decir, yo tengo la capacidad de ponerte en un cargo, pero no tengo la capacidad de quitarte. Y todos esos mecanismos de participación que están establecidos en esa Constitución 2.0, como le dicen algunos, están su operativización, es decir, para que puedan funcionar, están sujetos a que las mismas autoridades creen las formas y los mecanismos para hacerlo. ¿Qué sucede con el cargo de la prueba? Claro, nosotros tenemos una Constitución del 2010 en donde una de las cosas que podemos rescatar es la proscripción de la corrupción, donde invierte la carga de la prueba, por ejemplo, en los casos de los funcionarios públicos, donde un funcionario público, dice la Constitución claramente, tiene que probar antes y después de ocupar una función pública el origen ilícito de sus bienes. Y del 2010 para acá, nosotros no hemos tenido la capacidad de crear las leyes que se derivan de esa disposición constitucional, pero sí tuvimos la capacidad, nuestras autoridades, de reformarla para que el presidente de la República se reeligiera con financiamiento ilegal de campaña. Entonces, si bien desde el punto de vista jurídico yo creo que la decisión del Tribunal Constitucional respecto a la nulidad de la Corte Interamericana, la competencia de la Corte Interamericana, para mí no tiene validez, hay un tema del efecto político que generan las decisiones de estas autoridades. Y yo creo que nosotros pudiéramos acudir, sin embargo, como ha pasado en otros casos, esta clase política no va a respetar lo que en su misma Constitución ha establecido, y es que el sistema interamericano de derechos humanos tiene competencia y validez interna tal cual nuestras leyes en nuestro país. El rumbo de lo que continúa a partir de lo que se abrió, la puerta que se abrió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es de acudir a los espacios en donde sí hay disposición de escuchar a la ciudadanía. Porque el presidente de la República, las autoridades, no han tenido la disposición de escucharnos. Y ahora, en octubre, que yo tengo que ir a Uruguay, precisamente a un programa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mi labor allí va a ser tratar de incidir en reuniones que tengo con los comisionados y con los relatores, de que en el informe país se pueda contener los elementos de esta denuncia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esa audiencia reveló
que le ha estado pidiendo al Estado Dominicano la posibilidad de hacer una visita al país. Y el Estado Dominicano se lo ha impedido y no se lo ha permitido. Y una de las cosas que nosotros estuvimos solicitando a la Comisión Interamericana era que se realizara esa visita para que pudiera comprobar y verificar todos los elementos que nosotros planteamos en esa denuncia y que están sustentados. Una de las cosas que nosotros tenemos que exigirle al Estado Dominicano, en este caso al gobierno, es que conceda y autorice a que la Comisión Interamericana pueda acudir, porque además la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una competencia constitucional que nosotros se le hemos dado por nuestra misma Constitución. Respecto al tema de la alternativa política, sí, yo tengo mucho tiempo en esto, dentro de mi corta vida, tengo más de 10 años en el activismo político y social. Y traté de múltiples maneras de buscar líderes, personas a quien seguir y personas que se correspondan con un discurso que realmente conecte con las necesidades de la gente. Y este movimiento verde, que desde hace 3 años uno en minoría venía diciendo y alertando que este tipo de cosas podían ocurrir, me ha hecho entender que necesariamente, como lo ha entendido toda la ciudadanía que ha estado marchando en los últimos 9 meses, que nosotros tenemos que asumir las riendas de nuestro país, de que nosotros tenemos que asumir cuotas de liderazgo y de que nosotros tenemos que ir a las instituciones a hacer y a cambiar las reglas del juego que la clase política nos quiere hacer. Y por eso nosotros hemos construido este proyecto político que se llama El País que Queremos, el país que se nos ha negado y el país hacia donde estamos marchando. Respecto al tema de la ley de partidos, una de las cosas que yo he estado insistiendo es que nosotros dentro del Movimiento Verde, por ejemplo, el Movimiento Verde, algo que yo reprochaba, al momento de la elección de los jueces del Consejo Nacional de la Magistratura no se refirió sobre ese tema. Y una de las cosas que nosotros hemos estado reclamando es la reforma del sistema de justicia. Nosotros hemos mostrado nuestra desconfianza del sistema de justicia. Las peticiones fundamentales del Movimiento Verde reflejan la desconfianza y la falta de credibilidad en el sistema de justicia. Porque cuando nosotros estamos pidiendo la creación de una comisión de fiscales independientes, es porque estamos diciendo que no confiamos en la justicia. Y por tanto, el Movimiento Verde tiene que estar, y la ciudadanía que está movilizándose en torno a esto, tiene que estar reclamando sobre estos temas. Asimismo, tenemos que estar reclamando sobre una ley de partidos, sobre una ley electoral. Porque está claramente establecido en la actual ley electoral de que ningún político, ningún partido político puede recibir financiamiento. Pero ¿qué pasa con esta ley? No tiene dientes, no tiene consecuencias ni sanciones para hacerlo. Entonces, si nosotros no estamos en el debate en donde se están discutiendo eso y ejercitando y poniendo a prueba el músculo social y político que hemos construido, no vamos a lograr eso. Porque la clase política y la oposición tradicional, lo único que está discutiendo es el tema del financiamiento, a quién le toca más y a quién le toca menos. Y no que esa ley de partidos, esa ley electoral, garantice la participación equitativa y transparente en las elecciones de la ciudadanía. Que se puedan construir nuevas formas de participación política que no estén regidas por un sistema de partidos horizontal, vertical, que no responde y que no tiene forma de que la gente pueda expresar lo que siente. Por eso la gente cada vez más decide aglutinarse en movimientos sociales y no en partidos políticos. Respecto al tema de la renuncia de Danilo, pues en realidad el tema de sometimiento, bueno, yo fui el vocero de esa rueda de prensa del Manifiesto 3. Y yo creo que nosotros tenemos que seguir insistiendo en este reclamo. Porque si hay algo concreto y que algo que se ha demostrado es la ilegitimidad del presidente de la República en su cargo. De que el presidente de la República ha estado comprometido con garantizar la impunidad de Odebrecht y de aquellos que recibieron los sobornos. Lo que ha pasado con la sobrevaluación de Punta Catalina, el financiamiento ilegal de su campaña, cómo están las pruebas de las cuentas en donde se recibieron a través de Joao Santana 4 millones de dólares que fueron inyectados en su campaña, de que Joao Santana era una persona que Odebrecht le entregaba
como una forma de aportar a la campaña para luego recibir contrataciones de obras civiles. Y no es posible, como hemos visto que ha estado pasando en todos otros países, que el único país en donde el presidente de la República no ha sido ni siquiera citado ni mencionado en las investigaciones sea la República Dominicana. Nosotros no merecemos un presidente como ese, no podemos tener un presidente